en estos extremos. Acá recuerden que debemos medir una separación de una de las varillas. Hacemos lo mismo, colocamos una pequeña marca y acá pues ya podemos proceder a pegar nuestro elemento, ¿verdad? Recuerden que colocamos silicón en los puntos en los cuales se va a unir la pieza, que en este caso sería acá y en la parte de arriba de la marca que acabamos de realizar. Dejamos que se seque un poco el pegamento, ponemos otra vez el soporte o el elemento que nos está ayudando como soporte y hacemos lo mismo con esta pieza de acá. Colocamos pegamento en esta parte de acá y viendo en dónde está nuestra marca, colocamos pegamento, lo volvemos a colocar con los soportes y le colocamos pegamento a las pequeñas piezas en estas partes de acá. Recuerden que dejar que el pegamento seque en las piezas ayuda a que el proceso de pegado sea más rápido y haya una mejor unión entre las piezas. Quitamos siempre el excedente y procedemos a pegar nuestras piezas. Siempre con ayuda de los soportes que acabamos de colocar, igual en la parte superior. Siempre garantizando que nuestras piezas estén completamente alineadas para crear una lámpara bonita. Quitamos los excedentes y lo mismo, dejamos que nuestra pieza seque en un promedio de 10 minutos. Coloquen los soportes que sean necesarios para que nuestras piezas no se muevan y podamos generar el tiempo necesario para que el silicón pegue en las nuevas uniones que acabamos de hacer. Entonces, por ejemplo, vean acá yo tenía un pequeño recipiente donde coloco monedas. Me ayudó a mantener la pieza unida en este punto y mantenerla fija al soporte. Podemos poner la cantidad de soportes que sean necesarios. Necesito que esta parte la hagan con mucha paciencia y no se desesperen si no pueden colocar bien las piezas. Traten la manera de acomodarlos a manera de lograr que las piezas pues queden fijas y puedan tener el tiempo de secado necesario. También me gustaría recordarles que durante el proceso de secado de las piezas ustedes pueden adelantar otras tareas para no atrasarse, ¿verdad? En las otras clases por esperar que nuestro proyecto se seque. Entonces ustedes pueden dejar que su proyecto se quede ahí secando, pueden hacer el proceso cada pieza un día y dejar que se seque durante toda la noche. Eso no es problema, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes organicen bien su tiempo. Entonces acá podemos dejar que se seque y ustedes perfectamente en otro lugar pueden adelantar alguna otra cosa que tengan que hacer. Es así como nos va a quedar nuestra pieza ya después de haber esperado el tiempo de pegado. Y lo último que nos queda es pegar las últimas dos piezas pequeñas que van en esta parte de acá. Para ello podemos utilizar esta pieza para crear un soporte en la parte superior. Entonces lo único que tenemos que hacer es encajar la pieza en este espacio y luego pegar
nuestras piezas restantes en los espacios que corresponde. En teoría, esta pieza debe de encajar a la perfección al momento de colocarla acá, como pueden darse cuenta, porque las medidas pues están pensadas para que no haya problema en realizar esta unión. Si ustedes tuvieran algún problema con que les faltó o con que les sobra una parte, pueden quitarla con el cúter. Por favor, siempre que utilicen el cúter con mucho cuidado para evitar cualquier inconveniente. Entonces, lo único que vamos a hacer en este punto es colocar silicón en toda la orilla de esta pieza para poder fijarla cuando ya tengan ustedes la garantía de que encaja a la perfección en lo que ya llevamos de esta estructura. Entonces, igual como hicimos con las piezas anteriores, colocamos una pequeña capa de silicón entre las partes que van a tener contacto de nuestro proyecto, que en este caso sería toda la orilla del marco. Como se pueden dar cuenta acá. Como les recuerdo, este proceso es sumamente algo difícil, pero ustedes lo deben hacer con mucha paciencia para que no les cueste tanto. Recuerden que la paciencia va a ser la clave del éxito en este proyecto. Vamos a retirar un poco del excedente que podamos haber aplicado. Acá, igual acá, igual acá. Vamos a dejar que se seque por un momento el silicón que aplicamos en esta pieza. Y vamos a colocar silicón también en los puntos de contacto que va a tener nuestro proyecto en esta parte de acá. Colocamos silicón también en esta parte de acá. Recuerden quitar el excedente y cerciorarse de que toda la orilla o los puntos de contacto tengan pegamento. Una vez que hayamos colocado ya el pegamento en todos esos puntos, vamos a proceder a colocar la pieza a la cual le acabamos de colocar el pegamento. Entonces, con mucho cuidado, realizamos este procedimiento de colocar la pieza. Le vamos a retirar el excedente de silicón, ¿verdad? Para que no nos cueste mucho después retirar eso con nuestra lija. Vamos a quitar todo ese excedente que tiene. Dense cuenta cómo encaja bien, porque como les digo, las piezas tienen una medida pensada para que encaje a la perfección el marco con las piezas que ya venimos trabajando, para que tenga una mejor sujeción y evitemos que se nos mueva mucho o que se vaya a caer la pieza hacia abajo por deslizamiento. Vamos a tomarla muy despacio y le vamos a dar la vuelta y vamos a generar una pequeña presión en los puntos de unión. Acá podemos empezar a trabajar en las uniones de este punto. Vamos a trabajar específicamente en la unión de abajo. Vamos a colocar pegamento en esta parte de acá, en esta parte de acá. Recordemos que aquí vamos a tener también un punto de unión que sería en esta parte de acá. Entonces también le vamos a poner un poco de pegamento en esta parte de acá, que es la que se va a unir con esta parte de acá que estamos trabajando. Entonces quitamos siempre el excedente, dejamos que seque un poco el pegamento. Le voy a colocar un poco
en estas partes de acá. Recuerden, no mucho para evitar que se nos vaya a derramar todo. Colocamos bien y procedemos a unir la pieza en esa parte de ahí. Esta va a ser un poco más fácil y sencilla porque ya tiene un soporte en la parte de abajo. Entonces únicamente vamos a colocarla para que se seque mientras nuestra otra pieza también hace ese proceso de secado. Hacemos una ligera presión ahí. Recuerden, cuando tengamos contacto del pegamento con la mesa o el lugar o la superficie en la que estemos trabajando, es importante que lo movamos solo para que no se pegue nuestro proyecto al lugar de trabajo. Acá también lo que vamos a hacer es colocar algunos soportes para favorecer las uniones, ¿verdad? Que nos sirvan para eso mismo, ¿verdad? Para favorecer las uniones. Algo que podemos hacer para fortalecer las uniones de los elementos en los que estamos trabajando es colocar un poco de silicón en la parte interior de esta pequeña cajita que estamos haciendo a base de los marquitos, ¿verdad? Es colocar pues un poco de silicón en estas partes de acá para fortalecer las uniones. Igual es muy importante recordar que debemos dejar que el producto se seque por completo para evitar que nuestro proyecto pues tenga algún problema de separación de las piezas, porque el producto que estemos utilizando para pegar, que en este caso es el silicón frío, no haya realizado bien su proceso de secado. Entonces acá podemos colocar una capa de el pegamento para fortalecer las uniones. Vean cómo estoy aplicando yo el producto únicamente en las uniones y bueno, pues lo que procede es dejarlo secar por aproximadamente, esto como es mucho pegamento, lo vamos a dejar secar media hora, o si no, bueno, si ya tienen el tiempo encima, pues podrían dejar que seque por aproximadamente unos 15 minutos. Mientras esperamos que esta pieza pues termine de secar, la vamos a poner por un lado. Acá se dan cuenta, yo lo moví y no había esperado que pegara adecuadamente y se movió la pieza. Entonces, para evitar eso, pues no lo toquen mientras está secando. Entonces, pero yo necesito utilizar mi base. Entonces, vamos a recordar esta pieza, ¿verdad? Recuerden, tenemos una pieza más de estas pequeñas, que es la que va en esta parte de acá, pero todavía no la vamos a colocar. Y tenemos esta pieza de acá, que mide en una totalidad de lo que nos sobró de la reglilla, ¿verdad? Vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir que esta pequeña pieza nos mida 17 centímetros. Igual con nuestra regla vamos a colocarla, vamos a medir que la pieza mida 17 centímetros y vamos a cortarla. Recuerden, por favor, cuando usen el cúter es muy importante que coloquen sus dedos a una distancia separada de la orilla, ¿verdad? Vamos a colocar nuestro cúter, no lo vamos a sacar mucho, solo un poco. Vamos a colocar el seguro y vamos a pasar, vamos
acá deben colocar fuerza sobre la regla para que no se mueva la pieza. Siempre sobre una superficie donde no vayamos a dañar una mesa o el tablero o etcétera, ¿verdad? Tiene que ser una superficie como un cartón o algo donde ustedes puedan cortar y que no haya problema. Y vamos a pasar esto con mucho cuidado. Recuerden, la fuerza está en esta mano que está sosteniendo la regla. Y con el cúter lo único que vamos a hacer es pasar suavemente la cantidad de veces que sea necesario. No lo tienen que hacer con mucha fuerza porque esto puede generar que ustedes se lesionen. Entonces vamos a realizar el corte de esta manera. Cuando ustedes estén trabajando con el cúter, háganlo de esta manera. Siempre trabajen muy suave y acá pues se van a dar cuenta de que ya creamos una pequeña fisura en la pieza. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Vamos a medir 17 centímetros. Vamos a colocar nuestra regla. Si ustedes tuvieran una regla de metal sería estupendo para cortar. Ahora si no, pues con esta, pero con muchísimo cuidado. Recuerden, la fuerza está en la mano que fija la regla al elemento que estamos cortando, y con esta solo es una ligera presión, muy suavemente pasamos. El filo de la cuchilla va a hacer su trabajo y va a crear la fisura. Recuerden siempre cerciorarse de que el elemento tenga colocado el seguro. Y acá, pues, si ya pasamos la cantidad de veces necesaria, el cúter ya habrá hecho una fisura que nos va a permitir despegar el pedacito de la pieza. Entonces se dan cuenta, ya con una ligera presión, pues ya tenemos cortada nuestra pieza. Tiene que medir 17 centímetros, por favor. Entonces vamos a dejarla por un lado, vamos a esperar a que nuestra pieza termine de secar adecuadamente. Transcurridos los 15 minutos, ya vamos a poder voltear nuestra pieza para generar el último paso, que sería pegar la pieza pequeña que nos quedaba faltando, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. El proceso consiste en marcar en la parte de abajo, acá. Recuerden, vamos a cortar, vamos a marcar acá el grosor de la reglilla. Igual en la parte de acá. Para crear un punto de referencia, vamos a colocarle pegamento en los extremos en los que va a haber una unión. Quitamos el excedente, colocamos a un ladito, colocamos un poco de pegamento en los puntos en los que va a haber contacto entre ambas piezas. Quitamos el excedente y esperamos un momento a que se seque un poco el producto o el pegamento y procedemos a pegar ambas piezas. Quitamos los excedentes y sin ningún problema podemos dejar que esa pieza se seque ya con nuestro marco pegado. Recuerden por favor que es muy importante dejar que las piezas sequen sin necesidad de estarlas tocando tanto. Solo necesitamos dejarlas secar
para que el pegamento haga su trabajo y pues así vamos a obtener una pieza que no se nos va a desmoronar al momento de estarla manipulando. Lo único que tienen que hacer es tener paciencia, hacer su trabajo con tiempo para evitar imprevistos al momento de estarla pegando. Habiendo transcurrido el tiempo en que la pieza pues ya se secó, vamos a tomarla y la vamos a poner en esta posición. Vean que cuando la manipulo pues la pieza ya secó adecuadamente y pues va a quedar de esta manera, ¿verdad? Y en la parte de abajo, acá, vean acá en el fondo está el marco. Vamos a tomar la pieza que acabamos de medir, que tiene 17 centímetros, y vamos a buscar que encaje en este punto. Acá lo que vamos a hacer es colocarle pegamento para unir esta pieza en el centro, en la parte inferior de nuestra pieza, para darle un mayor soporte, y sobre esta pieza nosotros vamos a colocar la instalación eléctrica más adelante. Lo que vamos a hacer es colocarle silicón en los extremos y silicón en los puntos de contacto de la lámpara. Quitamos el exceso. Esperamos un momento a que el silicón que acabamos de colocar seque un poco, no demasiado. Recuerden que el tiempo de secado que nosotros le damos antes de crear el contacto es muy poco. Entonces vamos a esperar unos segundos, 10 segundos está bien, y ya podemos realizar el proceso de pegar las piezas. Una vez ya las hayamos colocado, podemos darle la vuelta para facilitar el pegado, ya que por la gravedad y porque el producto que estamos utilizando, que en este caso es silicón, genere que la pieza se nos vaya a deslizar hacia adentro. Y si es necesario, pues le pueden poner un soporte en lo que la pieza genera la unión, transcurrido el tiempo de secado, ¿verdad? Vamos a quitarle los excedentes. Recuerden que no importa que en este momento en la parte interior se vean algunas de las uniones que tienen exceso de pegamento. Eso no importa. Lo que importa es lo que se vea en las superficies de la pieza. Y eso es todo lo que tenemos que hacer esta semana para el proyecto. Únicamente pegarlo de la manera en que les expliqué. Recuerden, muy importante, no tocar el elemento mientras se está secando. Es muy importante que lo dejen en un lugar a que se seque por lo menos 10 o 15 minutos entre cada unión, para que así podamos generar la finalidad que estamos buscando, que es que el elemento se una por completo. Y eso solo lo vamos a hacer dejando que el pegamento haga su función, dejándolo secar. Eso es todo por esta semana, y ya la próxima semana pues vamos a empezar a trabajar en los detalles finales. Saludos, chavos.